Nos escribía recientemente una seguidora en el canal, en los comentarios: oye, ¿cómo puedo eliminar esas hormigas diminutas de mi cocina? Porque, como sabéis, es algo que es muy frecuente, que por más limpia que tengas la cocina, suelen aparecer esas pequeñas hormigas, muy pequeñitas, muy diminutas, atraídas por los alimentos que en la cocina tenemos, con el hándicap añadido de que no puedes utilizar cualquier tipo de insecticida para ahuyentarlas o para repelerlas, porque claro, en la cocina tienes alimentos y pueden haber contaminaciones cruzadas. Por eso en este vídeo os voy a hablar de una serie de remedios caseros efectivos que no son una panacea, pero que ayudan y mucho al control y a la eliminación de este tipo de hormigas tan incordiantes. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y en el vídeo os lo cuento. El primer remedio natural, súper efectivo, que funciona muy bien y que además no es muy caro, es el vinagre. Se trata de que diluyáis vinagre en agua al 50%, lo metáis en un spray y lo apliquéis sobre esas zonas de entrada de las hormigas, marcos de las puertas, marcos de las ventanas, etc. O simplemente que freguéis el suelo después de haberlo lavado y desinfectado, le deis la última pasada con agua con vinagre. Tan sencillo como esto. Esto lo que viene a hacer es actuar como un potente repelente. El ácido acético presente en el vinagre es un repelente natural muy fuerte. Me diréis: oye, pues me va a oler la cocina. Airéala, eso sí, porque hay que reconocer que el olor es fuerte, pero es un olor que, aunque luego tú no lo notes, va a permanecer durante un tiempo en el suelo, por ejemplo, haciendo que la entrada o llegada de hormigas se disminuya sensiblemente. El segundo remedio, tan sencillo como el anterior, es el limón. Se trata de que o bien apliquéis zumo de limón recién exprimido en esas zonas de acceso, o bien que lo diluyáis con un poco de agua y que lo apliquéis sobre el suelo. Yo, a mí personalmente, reconozco que es eficaz, no tengo nada en contra, pero suele quedar una pequeña película del azúcar que lleva el zumo de limón y a mí no me acaba de gustar. Pero reconozco que repele y muy bien a las hormigas. Yo concretamente creo que es más óptimo aplicarlos solamente en esos puntos de entrada donde sabemos que por donde se cuelan las dichosas hormigas. También funcionan muy bien las hojas de menta. La menta tiene un olor tan desagradable para las hormigas que poniendo simplemente unas pocas hojas en los puntos de acceso a la casa, los marcos de las puertas, en los quicios de las ventanas y demás, es más que suficiente esas pocas hojas, hablamos de a lo mejor media docena o una docena de hojas, para que las sustancias, los aceites esenciales que desprenden las hojas de menta, actúen como repelente y ahuyentador de las hormigas. Otro producto que funciona pero que muy bien, y además a mí me parece que es muy agradable, es el café. Se trata de que cojáis granos de café, los podéis machacar un poquito sin llegar a hacerlo polvo y lo metáis en una bolsita. Estas bolsitas las podéis poner en los puntos de acceso estratégicos a la cocina, porque solamente el mero olor del café, del grano de café, hace que a la hormiga le sea tan sumamente desagradable que hace de barrera para evitar que el insecto la atraviese. Es un olor muy incómodo para cualquier animal. También, y esto es un remedio que utilizamos mucho con los animales, es hacer una barrera con bicarbonato. Poner una línea de bicarbonato en los puntos de acceso o donde tú no quieras que accedan las hormigas. Imagínate que has hecho, yo qué sé, la comida que sea y no quieres que la toquen, pues es poner una barrera alrededor del alimento. Es lo que hacemos, por ejemplo, con los comederos de los perros. Cuando no quieres que se acerquen insectos, pones una barrera de bicarbonato y el insecto no entra, más que nada porque el bicarbonato tiene el efecto de bloquear, de taponar los estigmas, los pequeños orificios de la cutícula del insecto a través de los cuales éste respira. Por lo tanto, quieras que no, cuando pasa por encima se impregna de bicarbonato y poco a poco muere y evidentemente vas a tener ahí el cadáver, no lo vas a ahuyentar, pero pues bueno, es una manera de eliminarlas, es un insecticida natural muy efectivo. Otros remedios muy eficaces son, por ejemplo,
el poner ajos picados, aunque reconozco que el olor es muy fuerte, hojas de laurel, no son tan efectivas como las hojas de menta, pero también tienen un efecto repelente muy acusado, y por último, el aceite de lavanda. El aceite de lavanda tiene un olor tan sumamente penetrante que solamente poniendo unas gotitas en los puntos de acceso es más que suficiente para que durante un tiempo a través de esa zona no vuelvan a entrar hormigas en tu cocina. ¿De acuerdo? Pues espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.